capítulo 7. Tenga ahí entonces abierto en este precioso libro, así vamos descubriendo esta maravillosa enseñanza de la palabra del Señor. Si pudiéramos resumir el libro de Apocalipsis, dijimos, lo resumimos en una frase. ¿Cuál es esa frase? Oh, no la sabe ninguno. Hace 4 meses. ¿Cómo? Jesús vence. Bueno, así se lo anda al lado para que se lo aprenda. Aprendételo. Jesús vence. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos buscando en este contexto es a este Cristo que ha vencido. Al estudiar estos capítulos de Apocalipsis, escuche bien, al estudiar estos capítulos de Apocalipsis, tenemos 3 elementos distintivos o 3 maneras de 3 cosas básicas para encontrar en esta lectura. Esto le va a servir a usted para cuando repase la lectura del libro de Apocalipsis. Algunos hermanos me dijeron, pastor, lo estamos leyendo de corrido, estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Anímese a leerlo. A muchos le da miedo porque no entienden que es un libro que habla de este Cristo que ha vencido y que ha resucitado y que está en favor nuestro. Entonces, cuando usted busque esto, por ejemplo, en su devocional, va a entender esto. Hay 3 elementos que deben distinguirse en la estructura de este libro. Uno de esos elementos es que se nombra 3 veces 7 elementos, que son los que estamos viendo desde el domingo pasado. El domingo pasado vimos 6 de las 7 trompetas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? De los 7 sellos, vimos 6 de los 7 sellos, pero se nombran 7 sellos. No es el caso de lo que vamos a ver hoy, y enseguida le voy a explicar por qué no se abre el 7º sello. Va a encontrar 7 trompetas y 7 copas. Esto es muy interesante, no está al azar, no está ahí por casualidad, sino que hay un proceso en esto donde Dios, el Padre y Jesucristo, que ya están en el trono, ¿se acuerdan? Lo vimos parado frente al trono y ya reciben toda la gloria y toda la honra. Entonces ahora comienzan a declarar algo sobre el mundo. Y toda esta visión general es para que aún los que no han creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador puedan encontrar, ¿sí? Si usted quiere, yo le doy en el capítulo 6, en el capítulo 8 y en el capítulo 16 usted va a encontrar sello, trompeta y copa, para los que están anotados, ¿sí? La segunda cosa de estos 3 elementos se empieza a encontrar en relatos aislados y no de corrido, ¿sí? Lo que podemos llamar el drama del dragón o la historia del dragón, o empieza a contarse algo donde hay este personaje comienza a aparecer y comienza a atacar lo que Dios está haciendo. Y el tercer elemento, que es muy interesante, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se lo doy para que después cuando aparezca esto no se le haga lío en el mensaje, son los relatos que hay intercalados, que parece que viene de una forma. Por ejemplo, aparece Jesucristo en el medio del trono, Él está parado, toma el rollo en la mano de Dios y comienza a abrir los sellos, ¿no es cierto? Lo vimos el domingo pasado, Él comienza a abrir los sellos y abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de repente, que nos tocaría ahora, ese fue todo el capítulo 6, nos tocaría el 7º sello. En vez de abrirse el 7º sello en este relato escrito, hay como un paréntesis, ¿sí? En el relato hay un paréntesis donde el Espíritu Santo inspira a Juan para remarcar alguna cosa más antes que el 7º sello sea abierto. Esta manera de relato aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Viene hablando sobre una cosa y de repente el Espíritu Santo tiene a bien para nosotros poder introducir, ¿no?, algo que nos explique un poquito más acerca de lo que Dios, el Padre y Jesucristo están haciendo. Hoy, entonces, nos ocuparemos de este capítulo 7, donde es ese paréntesis. ¿Por qué estos paréntesis son interesantes? En las palabras de Juan Stam, yo lo digo como él lo dice, estos relatos, está hablando de los que aparecen intercaladamente, además de su propio valor e interés, van creando suspenso en torno a los otros elementos
y aumenta la tensión dramática de la obra. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es llama la atención de repente que mientras este juicio está pasando, mientras esto está aconteciendo, el Espíritu Santo revela una cosa más. En este capítulo 7 entonces vamos a ver al Señor Jesús en medio, teniendo todo dominio y teniendo todo control. Lo que vemos entonces en este relato es que Jesucristo, el Señor, tiene control sobre el caos. Cuando abrieron los 6 sellos el domingo pasado, que corría y corría y corría abriendo sellos, de repente parecía que todo alrededor estaba sucediendo un caos. Pero el Espíritu Santo introduce entonces este capítulo 7 para que nosotros como iglesia entendamos que Jesucristo siempre, diga siempre, siempre, aún en medio del caos, cualquiera sea el caos que nosotros estemos viviendo, cualquiera sea el caos que la humanidad completa esté viviendo, siempre el Señor Jesús tiene todo dominio y todo control. ¿Sí? Decirle que está al lado tuyo, siempre el Señor tiene control. Entonces, lo que hemos visto en estos domingos pasados, lo introduzco a aquellos que han venido por primera vez. Vimos en el capítulo 7 el Cordero, ¿no?, que aparece en escena y que es digno de tomar el libro de la mano de Dios el Padre y revelar a partir de ahora todos sus secretos. El capítulo 6 vimos que solo Él es digno de abrir los sellos y no hay otro. Y Juan lloraba, ¿se acuerdan? Juan lloraba y estaba desesperado porque hubiera uno que pudiera poner en marcha los planes de Dios sobre la humanidad. Porque cuando los planes de Dios se ejecutan sobre la humanidad, al final de un tiempo de desierto, siempre aparece la tierra prometida y la bendición. Juan entendía esto porque estaba viendo las cosas ahora, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios, el Padre. Él estaba viendo toda la situación desde los ojos de lo que está pasando en el cielo y no de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y dijimos, esa es la manera en que nosotros tenemos que empezar a mirar. Miremos más qué está pasando en el mundo espiritual que lo que nos está pasando en lo visible o en nuestra carne. Si estás viviendo un tiempo de crisis, es tiempo de que empieces a mirar de que cada vez que nosotros estamos en tiempo de crisis, dice su palabra, Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Amén. Por lo tanto, si hay un tiempo de crisis, vení al Señor, busca al Señor, no te quedes en tu casa deprimido, triste. No pienses en que Dios no te está escuchando. La promesa del Señor es, yo me voy a hacer fuerte en tu tiempo de debilidad. ¿Están entendiendo esto? Entonces el único que es digno de abrir los sellos es Jesús. Es el dueño, entonces el Señor Jesús es el dueño de la historia. Absolutamente nada puede pasar sin que Dios el Padre tenga total conocimiento de lo que está pasando. Y a partir de la muerte y resurrección de Cristo, Jesús tiene todo dominio y todo control sobre la historia. Y toda nuestra historia futura, a partir de ahora, le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo y al Cordero, y a Dios el Padre. Dios y el Cordero y su cuidado. Entonces vemos en el capítulo 7 a Dios, al Cordero y su cuidado a aquellos que le buscan y a aquellos que le aman. El capítulo 7 va a resolver entonces la pregunta con la que termina el capítulo 6. El capítulo 6 termina diciendo, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse en pie cuando ve entonces estos juicios que desatan el capítulo 6 y los sellos? Entonces el Espíritu Santo hace este paréntesis y quiere mostrarnos quiénes son aquellos
que pueden sostenerse en pie en medio de una crisis. La inspiración del Espíritu Santo le indica a Juan que es necesario responder a esta pregunta antes de continuar en lo que está por venir. Entonces, vamos a desarrollar. Dios, el Cordero, tienen cuidado de los suyos. ¿Sí? Vamos entonces a dividir este mensaje en dos partes. Voy a tratar de hacerlo en un solo mensaje. Vamos a ir un poquito rápido. No te desesperes todavía por lo que no entiendas. Es interesante que el Espíritu Santo, a medida que vamos teniendo conocimiento, luego de un tiempo volvemos a agarrar este mensaje. Total, está grabado, está filmado, tiene para volverlo a agarrar. Van a ir descubriendo cosas nuevas. Yo mismo voy descubriendo cosas nuevas. Gente que ha estudiado años y años el libro de Apocalipsis va descubriendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ir revelando de a poco. Pero sí me interesa en esta mañana que entiendas esto. Lo que vamos a ver en esta mañana es que Cristo Jesús y Dios el Padre tienen cuidado de vos y de mí, aunque parezca que estamos en medio de un caos. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte son los sellados, versículos 1 al 8, ¿sí? Y la segunda parte es la gran multitud que aparece, que no son los mismos que aparecieron antes, que es del versículo 9 al versículo 17. ¿Está bien? ¿Está conmigo? ¿No se me perdió todavía? No es fácil predicar esto, pero quiero que entendamos que este pasaje es realmente maravilloso. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 8. Los sellados. Los 144.000 que hablan los testigos de Jehová y que están totalmente equivocados. No quiero meterme por ese lado, ya vamos a tener una charla sobre sectas, especialmente sobre esta gente que viene y golpea la puerta y todos los errores que hay. Pero los 144.000, ¿y quiénes son? Están revelados por la misma palabra, ¿sí? No hay interpretación individual en la palabra. La Biblia no es de interpretación propia. El mismo Espíritu Santo revela quiénes son. Vamos entonces a leer el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie. ¿Después de qué? Después de que se abrieron los 6 sellos, ¿sí? Después de esto vi a los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí viene la interpretación de quiénes son los que son sellados de la tribu de Israel. Entonces, versículo 5 empieza a nombrar estas tribus. De las tribus de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Estas son las tribus con las que se dividió Israel, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Israel tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel. ¿Está bien? Entonces, empecemos a ver algunas cosas interesantes que podemos sacar de esto. Primero, vamos a encargarnos del capítulo 1 al 3, que habla sobre la preparación que Dios ha hecho para salvar a los suyos. Lo primero que encontramos es 4 ángeles en el versículo 1
4 ángeles que están custodiando los 4 puntos cardinales de la tierra. Ninguna influencia de ningún punto cardinal puede detener los planes que Dios tiene para nosotros, a no ser que Él mismo pida que las cosas no sucedan. ¿Está entendiendo esto? Estos 4 ángeles, dice el relato, están parados en los 4 puntos cardinales, deteniendo cualquier viento que quiera destruir la tierra. Absolutamente nada puede pasar en nuestras vidas, en la tierra y en su historia de aquí en adelante o de su pasado hacia los días de hoy, sin que el Señor, Dios, el Padre, no esté en control y su Hijo Jesucristo. ¿Está entendiendo esto? Por eso hay una preparación de lo que Dios quiere hacer. Por eso el Señor le dice, no se muevan hasta qué. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo y nada más. Dios el Padre, desde la fundación del mundo, desde el comienzo de la fundación del mundo, haya sido por una explosión, se llame Big Bang, o cualquiera de las otras 99 teorías que también hay sobre cómo el mundo fue fundado, no importa cuál haya sido el origen, Dios tiene el control desde el principio. Y Él tiene un plan. Lo que hoy nosotros estamos viviendo no es casualidad. Dios tiene un plan. Y Él ha dicho, aún a los ángeles que custodian la tierra, le ha dicho, ustedes no se mueven si yo no le doy la orden. Lo que encontramos entonces es una preparación de Dios y no un ir haciendo a medida de lo que esté pasando. A veces nosotros dirigimos nuestras empresas así, ¿no? Bueno, mañana vemos, hoy vivamos el hoy. A veces dirigimos nuestras familias de esta manera. Vivamos el hoy, mañana veremos qué hacemos. Sin embargo, la creación tiene un plan, tiene un propósito de Dios y esa es la manera en que nosotros tendríamos que vivir también nuestra vida. Planifique su vida. Tenga una preparación sobre su vida y que después el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. No es este el mensaje, pero estaba bueno meterlo, lo puso el Espíritu Santo en esta mañana. ¿Sí? Entonces, nada puede detener la voluntad de Dios. Absolutamente nada, a no ser que Dios mismo pida que algo suceda. ¿Cuál es tu caos? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu conveniente? Dice la palabra del Señor, hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen. Y esos ángeles tienen la misma orden que estos 4 ángeles. Ustedes no se mueven si yo no les digo que se muevan. Lo segundo que podemos encontrar es que no es simplemente que se les va a poner un sello, sino que el versículo 2 dice que es el sello del Dios vivo. Hay una marca específica y es una marca que va a determinar a quién usted y yo pertenecemos. Usted, hermana, no le pertenece al gordito que tiene al lado. Usted le pertenece al Señor. Usted tiene que serle fiel. No, el pastor me dijo que no te pertenezco. ¿No? Tuvimos, el paréntesis del pastor ahora, como Juan. Tuvimos una reunión de mujeres. Es bíblico. Es bíblico. Tuvimos una reunión de mujeres espectacular. Ninguna de las mujeres se paró y dijo, pastor, le voy a dar testimonio. No importa. Vine a predicar, me invitaron a predicar a las mujeres. Muchas gracias. Había más de 20 mujeres, 20 mujeres seguro habían alabando al Señor el día viernes. Así que oren por las mujeres de la iglesia. Bueno, seguimos con el mensaje. Escúcheme bien. Amada hermana, el gordito que tiene al lado no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. Y hay un sello que dice a quién le pertenecemos. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos el mensaje sobre administración? Que fue en la iglesia de Esmirna, ¿sí?
Tuvimos que hacer un paréntesis en la única iglesia que prediqué 2 veces, porque es interesante saber de que Dios no nos quiere pobres, sino que Él tiene un propósito y un plan. Y ahí dijimos, ni nuestro perro nos pertenece, porque todos los animales le pertenecen al Señor. Y acá el libro Apocalipsis revela cómo es que aquellos que son elegidos, el Señor los marca. Y dice, hay un sello puesto en su frente. Yo creo, este es un pensamiento de Gustavo Prieto, y no lo tome como así tiene que ser, ¿sí? Creo que el sello en la frente significa el cómo yo pienso, el quién soy yo y cómo yo pienso. El Señor actúa desde nuestra mente. Venga a la escuela dominical, estamos viendo cómo el Señor trabaja a través de nuestra mente, ¿sí? Para el que no vino hoy, se perdió una clase magistral, continúa el domingo que viene, lo tenemos grabado para que usted después lo pida si lo quiere, así puede venir el domingo que viene a aprender sobre esto. Pero es interesante cómo Dios trabaja en nuestra mente, y Él dice, yo tengo un sello, una marca especial que voy a poner sobre aquellos a los que amo y a los que tengo elegido y a los que tengo escogidos. Podríamos hablar específicamente de este sello, pero para eso tendríamos que ir. Esto es una trilogía. ¿Vieron los que han leído Harry Potter y todas esas pavadas? ¿Sí? Hay una trilogía, ¿no? Y tienen que leer no sé cuántos libros para entender. Bueno, acá hay una trilogía bíblica con respecto a este tiempo y al tiempo en el que el Señor actúa, que es Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, ¿no? Entonces podríamos tener un tiempo mucho más largo que los 40 minutos que me dan para predicar el domingo, ¿sí? ¿Cuánto llevo? 15. Bien, tenemos que tener un tiempo mucho más grande para hablar específicamente de los sellados, pero si usted quiere, busque en el libro de Ezequiel, busque en el libro de Daniel, también en la semana que el Espíritu Santo los guíe, ¿sí? Sobre todo Ezequiel capítulo 9, hace un poco de referencia a este capítulo, a lo que pasa en Ezequiel capítulo 9. En aquel momento lo sellaba un hombre, ahora es el Espíritu Santo de Dios quien los sella y les dice, ustedes son míos. Pero lo importante de rescatar aquí es que Dios mismo, el Dios Todopoderoso y el Cordero, tienen total cuidado de los suyos, y dice, nada va a pasar hasta que no estén todos los marcados que yo quiero que estén. Dios y Jesucristo tienen control. Dios tiene cuidado de sus hijos de la misma manera que las gallinas cuidan sus polluelos y los pone bajo sus alas. El Señor dice, bajo sus alas te cubriré y ahí te voy a tener en completo cuidado. ¿Amén? ¿Está entendiendo esto? Sí. Entonces, los marcados por Dios podemos encontrar que viene de esa preparación que el Señor tiene. Y lo tercero, es un sello visible al mundo espiritual. Satanás sabe a quién le pertenecemos. Por lo tanto, no diga estoy endemoniado. No diga hay algo en mí que te pertenece al Señor. Si usted ha declarado que Jesucristo es su Señor y Salvador, el mundo espiritual sabe que usted y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo y al Cordero. En el juicio final, o cuando tenga que pasar, aquí los 12.000 de cada tribu, que forman los 144.000, están especificando justamente a los de Israel. Pero el mundo espiritual sabe quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. En esta lista encontramos algo que es muy interesante, a lo cual no voy a profundizar, pero la primera lista que se nombra, en vez de ser Rubén, que era el mayor y el que era el heredero, se nombra la tribu de Judá en primer lugar, que era el cuarto hijo de él. ¿Por qué se nombra la tribu de Judá en primer lugar? Más o menos se dan una idea. Jesucristo es el león de la tribu de Judá y en él viene la salvación. Él es el heredero y por lo tanto los que pertenecemos a su pueblo reinaremos juntamente con él y tenemos la misma herencia que Jesucristo está recibiendo. No lo vamos a ir mucho más allá con esto. Entonces tenemos que entender que si hay un sello visible, quiere decir al mundo espiritual que en Jesús tenemos total protección. Si tuviéramos la imagen como la propaganda de Lisoform, veríamos ese halo alrededor nuestro, ¿no? De un color especial
donde el Señor nos está protegiendo de la misma manera. Así el Señor entonces nos cuida. Sigamos un poquito más. Entonces, los sellados, viene la preparación y luego vienen los sellados, que es del versículo 4 al versículo 8 que leíamos recién. Y hay algo interesante de rescatar cuando Juan sino que no ve lo que está pasando, sino que oye lo que está pasando. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, y oí el número de los sellados. ¿Por qué quiero rescatar esto? Porque Juan solamente oye el número de los sellados, pero a diferencia de lo que pasó antes o después de esta situación, Juan luego de oír ve lo que está pasando. Pero en este punto específico, Juan nunca dice, yo vi a los 144.000. Acá, en este pasaje, en este punto específico, Juan dice, yo oí. Quiere decir que le fue revelado específicamente lo que iba a suceder. Este no es un número tirado al azar, es específico lo que el Señor tiene marcado en el pueblo de Israel. El Espíritu Santo le habla con voz audible a Juan. ¿Por qué es interesante? Yo siempre me acuerdo de un chiste, perdón, nunca hago esto, pero había un tipo custodiando, ¿no?, en un castillo, y ve a lo lejos que se acercaban los indios. Entonces el de al lado dice, ¿cuántos son? 1.002, le dice. ¿Cómo 1.002? Sí, son 2 adelante y como 1.000 atrás, ¿no? Es como una especulación de lo que el tipo dice. Digo, estuvo re bueno. Bueno, no me voy a dedicar a hacer estándar, no se preocupen, ¿no? Pero digo, no es que Juan está diciendo eran como 144.000. No, específicamente dice, yo oí el número de los sellados y oyó quiénes eran esos sellados. Quiere decir que Dios todavía tiene un plan para el pueblo de Israel. Israel es el reloj de Dios en la tierra. Yo he visto a cristianos escribir en Facebook hablando mal de Jerusalén y de todo lo que está pasando. Digo, no se meta. Hágame caso, no se meta. Deje que lo que está pasando Dios sigue teniendo en control en medio de ese caos que nosotros estamos viendo, ¿sí? Por lo pronto el Señor tendrá su plan y su propósito final hasta que entonces se pueda alcanzar el número que el Señor está buscando. Yo escribí acá y lo remarqué bien. Dice, en esta lista, bueno, acá lo dije, vale destacar entonces que lo primero que tenemos que ver es que se pone a Judá, ¿sí? Se pone a Judá y no se nombra a Dan, que es otra de las tribus del Señor. ¿Por qué se los quiero aclarar? Porque usted va a escuchar por ahí por internet que dice que de ahí viene el anticristo y que tiene que buscarlo. La verdad que en ningún momento el Apocalipsis dice de dónde viene el anticristo, ¿sí? Dice sí que hay un espíritu de anticristo. Y ese espíritu de anticristo ya está en la tierra, ¿sí? El espíritu del anticristo significa el que suplanta a Cristo. La economía es algo que suplanta a Cristo. Tengan cuidado en quién está poniendo sus fuerzas y sus esperanzas. Y hay mucho más para decir, pero no nos vamos a quedar acá. Y si se agrega en esta lista, se agrega por ejemplo a la tribu de Leví, ¿sí? Esto es para los que tienen por ahí un poco más de conocimiento, pero me gustaría para que después lo vuelvan a leer, lo repasen y busquen esto. Se agrega a la tribu de Leví que la tribu de Leví no podía tener ninguna herencia. Habían sido separados y ellos no podían ni comprar, ni vender, ni tener tierra, ni nada. Pero en esta lista específica, los que adoran el nombre del Señor Jesús, cuando estemos reinando juntamente con Él, van a tener un lugar bien específico. Aquellos que aman al Señor tienen un lugar junto al Señor. Un solo amén escuché. Muy bien. Usted tiene un lugar junto al Señor, ¿sí? Bien. Se mete a Manasés, que era hijo de José, y usted dice, ¿por qué Manasés y José tienen un mismo lugar? Tampoco hay una explicación lógica y precisa, pero entiendan de que Dios va a hacer de acuerdo a su voluntad siempre. No importa cuánto nosotros queramos descubrir, avanzar y ver y entender, Dios tiene control sobre todas las cosas, aunque muchas de esas cosas a nosotros nos parezcan injustas.
Nosotros no vemos más allá de lo que Dios nos permite ver. ¿Amén? Así que decirle que está al lado tuyo, confía en el Señor, Él tiene control. Siempre tiene control. Lo que quiero rescatar al remarcar poner y sacar de esta lista, y es una lección que tenemos que aprender por asociación con el Señor Jesús, seremos entonces exaltados juntamente con Él. ¿Amén? Amén. Entonces, en Jesús tenemos completa victoria. Jesús siempre tiene dominio y siempre tiene control. ¿Amén? Entonces acá terminamos la primera parte de este mensaje, pero la segunda parte es la gran multitud que aparece, versículo 9 al versículo 17. Léame que es muy poquito lo que queda, parece que no, pero ¿lo tiene ahí? La multitud vestida de ropas blancas, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas, diga todas. Porque recién hablábamos específicamente del pueblo judío, pero acá aclara esto, dice de todas, ¿sí? Todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Hoy es el domingo de Ramos, ¿no? ¿Tenemos que venir con una ramita? No. Bueno, exactamente lo que pasó en esa entrada ahora está pasando en el cielo. Lo que está relatando que con palmas en sus manos están abanicando y alabando el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que han sido salvos, ¿sí? Y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ya vimos esa transición donde solamente Dios el Padre estaba siendo adorado, y ahora Dios el Padre y Jesucristo están siendo adorados, ahora ya no solamente por los ángeles que estaban alrededor, por los 4 seres vivientes y por los ancianos, sino que ahora también la gran multitud que ha sido salva por el Señor también está incluida en ese círculo, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha vencido. Amén. Él tiene todo dominio y todo control. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Eso le pregunta el ángel a Juan, y Juan le responde, dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su cobertura espiritual, su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán, fíjese lo que dice, hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo primero que encontramos en este relato, entonces, es, a partir del versículo 9, es el consuelo de aquellos que han padecido tribulación. Hay muchísimo a hablar sobre la tribulación. Si la iglesia participa, la iglesia no participa, si se va antes, si se va después. Yo quiero entender esto. Y esto es un pensamiento mío otra vez, y creo que el Espíritu Santo va a revelarle a usted, y si usted quiere pensar distinto, piensa distinto. Hay quienes piensan que la iglesia parte de la presencia del Señor antes de la gran tribulación y antes
de que venga este famoso anticristo, ¿no? Hay otros que dicen es a mitad de tiempo y hay otros que dicen que es al final. ¿Sí? Las tres cosas tienen base bíblica. No podemos desmentir absolutamente ninguna de las tres. Yo creo que la iglesia tiene que estar preparada para pasar la gran tribulación. Y si el Señor nos lleva antes, nos lleva antes. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque va a venir tiempo de crisis. Va a venir tiempo de conflictos. Acá no dice que la iglesia fue arrebatada. No aparece más la iglesia a partir del capítulo 4 en adelante. Pero yo quiero estar preparado para que si yo tengo que pasar esto, porque el Señor resulta que estábamos equivocados en algunas cosas, el mismo Juan, lo vamos a ver un poquito más adelante, el Señor le dice, sella lo que dicen estos truenos porque no quiero que absolutamente nadie lo sepa. Hay cosas que todavía no han sido reveladas y que se le va a ser revelada en un tiempo cuando el Señor quiera. ¿Sí? Escuche esto ya para los que tienen un poco más de conocimiento y más de tiempo en el Señor. No se desespere el que no puede llegar hasta ahí. Es un tiempo nada más hasta que el Señor revele. Pero creo que la iglesia toda tiene que estar preparada para el final. Si nos vamos antes, gloria a Dios que nos habla de esto y que solo Israel participa. Pero en este contexto yo veo que está Israel siendo sellado y está todo pueblo, toda lengua y toda nación también involucrada en este periodo de salvación. ¿Amén? ¿Está bien? Quiero seguir con esto, no quiero estirarlo un poquito más, solo quiero que abra su mente y le diga, Espíritu Santo de Dios, queremos ser una iglesia fiel, santa, verdadera, para que cuando vos vengas me encuentres a mí vestido con vestiduras blancas, santificado, predicando tu palabra. Por eso le decía hace un momento nomás, no ponga su confianza en las finanzas, no ponga su confianza en la persona que tiene usted a su lado, ponga su confianza en el Señor. Porque a Él le pertenecemos y a Él viene toda la gloria y toda la honra. Todos, entonces, dice la palabra de Dios en este versículo, todos hallaremos paz en su presencia. El Espíritu Santo trae paz a aquellos que sirven, aman y buscan al Señor Jesucristo. Y lo segundo, y ya casi para terminar, es la posición que tiene esta multitud. Un poco lo adelanté recién, es dónde están parados entonces estos que han sido salvos en el Señor. Primero, están delante del trono. No están a un costado, no están atrás, no están descartados. Ellos tienen la misma posición que hoy tienen ángeles y querubines delante del trono para adorar el nombre del Señor. Porque por Cristo Jesús, usted y yo, tenemos entrada a la presencia de Dios el Padre. ¿Y sabe qué? Si el Dios el Padre está, entonces hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay alegría. Si estás viviendo un tiempo de frustración, un tiempo de crisis, recurrí a la presencia del Señor, porque hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar también parados delante del trono. Y que sea ese ejercicio para que en el tiempo final no nos encontremos de sorpresa con Dios el Padre delante nuestro. Usted, a través de la alabanza y de la adoración, se pone delante del trono de Dios el Padre. Y entonces Él cumple sus promesas. Entonces Él trae a su vida todo lo que tiene programado desde antes de la fundación del mundo, o como dice Jeremías, desde el vientre de su mamá. Dios tiene un propósito. La segunda posición que vemos es: no padecerán más hambre. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. En la presencia del Señor ya no habrá más hambre, no habrá más tristeza, no habrá más llanto y no habrá más dolor. Y esto usted puede empezar a vivirlo desde aquí en el mundo espiritual, porque el Espíritu Santo lleva nuestra vida delante del Padre. Si hay tiempo de crisis económico, si está faltando alimento en tu hogar, si hay alguien que necesita alimento, oremos por ellos, porque Dios el Padre es su proveedor. Donde Dios está y su Hijo Jesucristo tiene control, no hay más hambre, no hay más tristeza, no hay más llanto, no hay más dolor, que es el tercer punto. Entonces tampoco hay más lágrimas. Saquemos una conclusión entonces de esto. ¿Por qué es posible absolutamente todo esto? ¿Por qué es posible que
que no haya más hambre, que no haya más dolor, que todos aquellos que buscan a Dios sean salvos. ¿Dónde entonces encontramos esta conclusión? Capítulo 7, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastorea. ¿Cuál es el lema de este año? Revelando a Jesús, el buen pastor. Ese es el Cristo que nosotros tenemos hoy. El que tiene el rollo en su mano y el que tiene todo dominio y todo control y el que dice, no me importa cuál es tu crisis, yo sigo teniendo el control. Y Él ha prometido bendecirte, Él ha prometido cuidarte, no simplemente en el mundo en el que vivimos hoy, sino que eternamente y para siempre. Y la reflexión final que yo quiero traer a ustedes hoy, y que me parece que es una pregunta que la iglesia toda tendría que hacer, no simplemente la iglesia bautista de Covimet, sino la iglesia de Cristo, sea pentecostal, sea bautista, sea cuadrangular, cualquier sea la denominación en la que esté, tendría que hacerse esta pregunta: ¿tiene la iglesia voz profética hoy en medio del caos que el mundo está viviendo? ¿O la iglesia habla del caos igual que aquellos que no conocen a Cristo? De aquellos que están poniendo su confianza en un presidente, en un gobierno, en el dólar. La iglesia tiene que pararse y decir, vengan a Cristo, porque Cristo tiene completa paz para sus vidas. Porque ¿saben qué? Si la iglesia no tiene voz profética de que el Señor trae paz en medio de la crisis, se va a levantar este anticristo que lo primero que va a declarar, entonces miren la paz que yo les traigo. Y el mundo va a confundirse en medio de esa paz. Ustedes y yo tenemos que llevar la voz en alto y bien fuerte y proclamar a Cristo en nuestro trabajo, proclamar a Cristo en la facultad, en la escuela, en el lugar donde vos estés, sea tu trabajo, cualquiera sea el lugar, decir, yo tengo un Cristo que puede darte paz. Si en esa paz viene entonces el cese del hambre, el cese de las lágrimas y todo lo demás, es porque el Espíritu Santo está trabajando en medio de ellos. Pero ustedes y yo debemos levantarnos y tener voz profética. Fíjese que la salvación de los fieles dependía de aquellos que sabían clamar y llorar delante de la presencia de Dios. Y la segunda y última pregunta es, ¿llevas la marca, el sello de Cristo en tu vida? El mundo espiritual puede ver que formas parte de aquellos que son salvos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos declarar en el mundo espiritual que hay santidad en nuestras vidas? Porque una cosa es declararlo delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de la congregación, pero en mi soledad, donde el Señor sí ve, donde sus ojos revelan que absolutamente nada podemos esconder. Podemos encontrar esa paz y podemos ser llamados santos del Señor. Satanás viene a nuestras vidas y puede ver el sello de Dios, del Padre, en nuestras vidas. Esta es una reflexión para vos, no para mí. Porque solamente vos individual, ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni el pastor, ni tu jefe, pueden llegar a todos los rincones, pero Dios el Padre sí. Y Él nos está llamando entonces como iglesia a tener una vida de santidad. Si no lo has hecho antes, hoy es el tiempo de que le digas a Cristo que venga a tu vida y a tu corazón, porque quizá mañana ya sea tarde. Ninguno de nosotros sabe cuánto vamos a vivir. El Espíritu Santo nos revela esto: los que hayan vivido siendo parte de lo que Dios tenía planificado, hay salvación y vida eterna para aquel que lo busca. Para la iglesia es tiempo de revelar a Cristo Jesús. Te invito a que cierres tus ojos en el lugar.